Este es el primero de una serie de videos en que busco compartir la lectura de un libro. Se hará con mi voz, con posibles interrupciones y con imágenes. El libro es la autobiografía de Golda Meir. Acompáñenme. Mi infancia. Supongo que lo poco que recuerdo de mi primera infancia en Rusia, los 8 primeros años de mi vida, resume en cierto modo mis comienzos en lo que se denomina ahora los años formativos. En este caso, no deja de ser triste que yo conserve muy pocos recuerdos felices, ni siquiera agradables, de aquella época. Los aislados episodios que han permanecido conmigo durante los últimos 70 años se refieren principalmente a las terribles penalidades que sufrió mi familia, a la pobreza, el frío, el hambre y el miedo. Y creo que el recuerdo de estar asustada es el más nítido de todos. Debía ser yo muy pequeña, quizá tenía solo 3 años y medio o 4. Vivíamos entonces en el primer piso de una pequeña casa de Kiev. Y todavía recuerdo con toda claridad haber oído hablar de un pogrom que iba a caer sobre nosotros. Naturalmente, yo no sabía entonces qué era un pogrom, pero sabía que tenía algo que ver con el hecho de que éramos judíos y con la chusma que solía recorrer la ciudad blandiendo cuchillos y enormes garrotes gritando «Asesinos de Cristo», mientras buscaban judíos, y que ahora iban a hacernos cosas terribles a mí y a mi familia. Recuerdo haber estado en la escalera que llevaba al segundo piso, donde vivía otra familia judía, cogida de la mano con la hija de esta y viendo cómo nuestros padres trataban de atrancar la puerta de entrada con tablas de madera. Aquel pogrom no llegó a materializarse, pero todavía recuerdo lo asustada que estaba y la ira que me producía el hecho de que todo lo que mi padre podía hacer para protegerme era clavar unas cuantas tablas mientras esperaba que llegaran los asaltantes. Y por encima de todo, recuerdo haberme dado cuenta de que aquello me estaba sucediendo porque yo era judía, lo cual me hacía diferente de la mayoría de los demás niños del patio. Era un sentimiento que habría de volver a experimentar muchas veces a lo largo de mi vida. El miedo, la frustración, la conciencia de ser diferente y la profunda e instintiva convicción de que, si quería uno sobrevivir, era preciso emprender personalmente una acción eficaz al respecto. Recuerdo claramente también lo pobres que éramos. Nunca había nada en cantidad suficiente, ni comida, ni ropas de abrigo, ni calor en la casa. Siempre me sentía un poco demasiado fría por fuera y un poco demasiado vacía por dentro. Aún ahora, al cabo de tanto tiempo, puedo evocar sin ningún esfuerzo, casi intacta, la imagen de mí misma sentada en la cocina y contemplando llorosa cómo mi madre daba a mi hermana menor, Sipke, parte de las gachas que en justicia me correspondían. Las gachas eran en aquellos tiempos un gran lujo en nuestra casa y me dolía profundamente tener que compartirlas, aunque fuera con la niña. Años después, experimentaría el temor por el hambre de mis propios hijos y aprendería por mí misma lo que supone tener que decidir qué niño debe recibir más alimento. Pero naturalmente en aquella cocina en Kiev, yo solo sabía que la vida era dura y que no había justicia en ninguna parte. Me alegro de que nadie me dijera que entonces mi hermana mayor, Sheina, se desmayaba frecuentemente de hambre en la escuela. Mis padres habían llegado hacía poco a Kiev. Se habían conocido y se habían casado en Pinsk, donde vivía la familia de mi madre, y a Pinsk nos fuimos todos al cabo de unos años, en 1903, cuando yo tenía 5. Mi madre se sentía muy orgullosa de su idilio con mi padre y solía hablarnos de ello muchas veces,
pero aunque llegué a saberme de memoria el relato, nunca me cansaba de oírlo. Mis padres se habían casado de manera muy poco convencional, sin utilizar los servicios de un shadchan, el tradicional casamentero. Ignoro exactamente cómo fue que mi padre, nacido en Ucrania, tuvo que presentarse a cumplir el servicio militar en Pinsk, pero fue allí donde mi madre lo vio una vez en la calle. Era un joven alto y atractivo, del que se enamoró instantáneamente y sobre el que incluso se atrevió a hablar a sus padres. Se llamó finalmente a un casamentero, pero solo para lo que podríamos llamar los detalles técnicos. Lo más extraordinario a sus ojos y a los nuestros era el hecho de que lograra convencer a sus padres de que era suficiente el amor a primera vista, aun cuando mi padre, que era huérfano de padre, carecía en absoluto de dinero y su familia difícilmente podía considerarse distinguida. Tenía, no obstante, un tanto a su favor. No era ignorante. En su adolescencia había estudiado durante algún tiempo en una yeshiva, un seminario religioso judío, y conocía la Torá. Mi abuelo tuvo esto en cuenta, aunque siempre he sospechado que en su decisión influyó también el hecho de que no se sabía que mi madre hubiera cambiado nunca de idea acerca de algo esencial. Mis padres eran muy diferentes uno del otro. Mi padre, Moshe Yitzhak Magovich, era un hombre delgado, de facciones delicadas y fundamentalmente optimista, muy dado a creer en la gente, a menos hasta que se demostrara que estaba equivocado, característica que en conjunto había de convertir su vida en un fracaso en términos mundanos. En resumen, lo que podría denominarse era un inocente. La clase de hombre que probablemente habría tenido más éxito si las circunstancias hubieran sido solo un poco más fáciles. Blume, mi pelirroja madre, era linda, enérgica, perspicaz y mucho más sofisticada y emprendedora que mi padre, pero optimista como él por naturaleza y muy sociable. A pesar de todo, los viernes por la noche nuestra casa estaba siempre llena de gente, en su mayoría miembros de la familia. Recuerdo enjambres de primos segundos, tías y tíos. Ninguno de ellos sobreviviría al holocausto, pero continúan viviendo en mi mente, sentados en torno a la mesa de nuestra cocina, bebiendo té en vaso y cantando durante horas enteras los sabbat y los días de fiesta. No éramos una familia particularmente religiosa. Mis padres, desde luego, observaban la tradición judía, mantenían una cocina kosher y celebraban todas las fiestas y conmemoraciones judías. Pero la religión como tal, en la medida que para los judíos puede distinguirse de la tradición, desempeñaba un papel poco importante en nuestras vidas. No recuerdo haber pensado en Dios cuando era niña, ni haber rezado a una divinidad personal, aunque cuando era mayor, estábamos ya en América, discutía a veces de religión con mi madre. Recuerdo que en una ocasión ella quiso demostrarme que Dios existía. Dijo, ¿por qué llueve o nieva, por ejemplo? Yo le expliqué lo que había aprendido en la escuela acerca de la lluvia, y ella me respondió, Nu, Goldele, du bist asa, shashon mach du sol, gain a reigen. Perdón porque no sé pronunciar eso. Muy bien, Goldele, ya que eres tan lista, haz tú que llueva. Como en aquellos tiempos nadie había oído hablar de los métodos para provocar lluvia artificial, no supe qué contestar. En cuanto a lo que los judíos eran el pueblo elegido, nunca lo acepté por completo. Me parecía y me sigue pareciendo más razonable creer no que Dios eligió a los judíos,
sino que los judíos fueron el primer pueblo que eligió a Dios, el primer pueblo en la historia que había hecho algo verdaderamente revolucionario, y esta elección era lo que les otorgaba su singularidad. De todos modos, vivíamos en este aspecto como en otros, igual que como vivían la mayoría de los judíos de las ciudades y de los pueblos de Europa Oriental. Íbamos a la shul, sinagoga, los días de fiesta y los de ayuno. Santificamos el sabbat y nos regíamos por los calendarios, uno ruso, el otro relativo a la lejana tierra de la que habíamos sido exiliados 2000 años antes y cuyas estaciones y antiguas costumbres continuábamos observando en Kiev y en Pinsk. Mis padres se habían trasladado a Kiev cuando Sheina, 9 años mayor que yo, era todavía muy pequeña. Mi padre quería mejorar su situación, y aunque Kiev estaba más allá del límite de asentamiento, y en la parte rusa en que normalmente les estaba prohibido vivir a los judíos, era un artesano, y como tal, si lograba demostrar que era un carpintero diestro, superando el necesario examen, podía recibir el precioso permiso para trasladarse a Kiev. Así pues, confeccionó una perfecta mesa de ajedrez y aprobó el examen. E hicimos maletas y salimos hacia Kiev, llenos de esperanza. En Kiev, mi padre encontró trabajo fabricando para el gobierno mobiliario para bibliotecas escolares e incluso obtuvo un anticipo. Con este dinero, más el que mis padres pidieron prestado, montó su propia carpintería y todo parecía marchar bien. Pero al final el negocio fracasó. Quizá, decía, se debía a que era judío, y Kiev era famosa por su antisemitismo. De todos modos, no tardó en verse sin trabajo, sin dinero y con deudas que había que pagar de alguna manera. Fue una crisis que habría de repetirse a lo largo de mi infancia. Mi padre empezó a buscar desesperadamente trabajo en todas partes. Se pasaba fuera todo el día y gran parte de la noche, y cuando volvía a casa en la helada oscuridad de un invierno ruso, rara vez había en ella alimentos suficientes para prepararle una cena. Debía conformarse con un poco de pan y unos arenques salados. Pero mi madre tenía también otras aflicciones. Le enfermaron 4 hijos y una hija. 2 de ellos murieron antes de cumplir 1 año. Otros 2 fallecieron al mes. Mi madre lloró acongojada a cada uno de sus hijitos, pero, como la mayoría de las madres judías de aquella generación, aceptó la voluntad de Dios y no extrajo de la fila de pequeñas tumbas ninguna conclusión sobre la crianza de niños. Luego, poco después de haber muerto la última de las criaturas, una acomodada familia que vivía cerca de nosotros ofreció a mi madre un empleo como nodriza de su hijo recién nacido. Impusieron una condición. Mis padres y Sheina debían trasladarse de su mísera y húmeda vivienda a otra más amplia, luminosa y ventilada. Y una enfermera enseñaría a mi pobre y joven madre los rudimentos de la puericultura. Así pues, gracias a este hijo de leche, mejoró la vida de Sheina y yo nací dentro de unos relativos orden, limpieza y salubridad. Nuestros benefactores se ocuparon de que mi madre tuviera siempre comida suficiente y pronto mis padres tuvieron 3 hijos, Sheina, Sipke y yo. En 1903, cuando yo tenía unos 5 años, regresamos a Pinsk. Mi padre, que nunca se desalentaba, tenía ahora un nuevo sueño. No importaba el fracaso de Kiev, decía. Se iría a América, a la Goldene Medineh, la tierra dorada, como la llamaban los judíos, y allí haría fortuna. Mi madre, Sheina, Sipke y yo lo esperaríamos en Pinsk. Así pues, reunió de nuevo sus escasas pertenencias y empezó la marcha hacia el continente desconocido, mientras nosotras nos trasladábamos
a la casa de mis abuelos.